bendición y el saludarles por este medio. Durante esta contingencia hemos escuchado una serie de devocionales muy alentadores acerca de lo que Dios es y hará en nuestras vidas. Pero creo que también es necesario escuchar algo de lo que Dios pide de nosotros. Mire, indiscutiblemente nuestras vidas deben ser diferentes a partir de todo lo que hemos experimentado. Quiero por favor que me acompañe al libro de Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8. No sé si te has preguntado o ha pasado por tu mente, ¿qué crees que Dios demanda de ti en este tiempo? El profeta Miqueas es uno de los más destacados de los profetas menores. La verdad que es una lectura rápida, no vamos a entender toda la esencia del libro, pero yo te invito a que en casa, con bastante tiempo, medites en cada una de esta porción, que son 7 capítulos, y lo hagas, vale la pena. Pero mire, pero al hacer precisamente un estudio cuidadoso, nos maravilla su capacidad y talento como predicador de primera. No hay duda de que logró su meta última de animar al pueblo en medio de las circunstancias bastante desalentadoras que padecía. Su proclamación principal tenía que ver con la denuncia de la corrupción de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Pero su mensaje no se agota con la denuncia, jamás. Mire, precisamente también incluyó la advertencia de que el pecado acarrea castigo. Pero lo más maravilloso de esta carta es que te anima y anima a la gente enseñando que el propósito final del Señor es perdonar y restaurar a su pueblo rebelde e indisciplinado. La profecía termina con una de las declaraciones más preciosas de toda la Biblia acerca de la remisión de los pecados. En los versículos del 1 al 5, Dios le pregunta al pueblo de Israel qué había hecho él contra ellos, por qué su comportamiento hacia él, si los trató con tanto amor. Pero veamos directamente el versículo 6, hablando en representación de la nación. Miqueas preguntó qué debía presentar ante Jehová en adoración para recuperar su favor benéfico. Vea la pregunta que hace. ¿Con qué me presentaré, dice, ante el Señor, ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Con becerros tiernos que escogían para los sacrificios? Miqueas era un ejemplo justo en la comunidad del pacto y sin duda participaba en el sistema sacrificial. Sin embargo, sabía que los sacrificios estaban diseñados para ser la expresión externa de la fe interior y dependencia en Dios por su gracia y misericordia. En el versículo 7, Miqueas utilizó una hipérbole, una exageración, para preguntar si a Jehová le agradaría el sacrificio de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite, o aún de su primogénito, el fruto de sus entrañas, para expiar su rebelión y su pecado, cosa que obviamente no estaba aprobado, ni estaba él aprobando el sacrificio de infantes. Pero mire, si hablamos acerca de los sacrificios, si recordamos las palabras de David en el Salmo 51, versículo 17, David expresa que podía presentar a Dios cuanto sacrificio él pudiera darle, y sin ningún problema, pero él entendió que Dios no deseaba sacrificios, sino una actitud en su corazón de arrepentimiento. Él dijo, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y veamos el versículo 7 de Miqueas, por favor, capítulo 6. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Él hizo estas preguntas retóricas para sugerir a Israel que nada, ni siquiera el sacrificio más extremo, podía expiar lo que el pueblo había hecho. Mire, además puso énfasis en que Dios no quería que le pagaran nada. Él deseaba que cambiaran su forma de vida y sus sacrificios. Así que, ¿qué podemos aprender de esto, de aquí? Este tiempo, tu vida tiene que ser diferente. Si Dios no está trabajando en tu corazón, si no estás haciendo los cambios necesarios, ¿sabe? No sé en qué forma quieres que Dios trabaje o tenga que trabajar para hacerte entender. Yo quiero animarte como pastor
que este tiempo permitas que Dios hable a tu corazón. Escúchame, permitas. Pero también no te permitas ser igual. Por favor, escucha la voz de Dios. El problema de mucha gente es este: creer que podemos vivir una vida de pecado y luego cumplir con ciertos actos religiosos externos y ya todo está resuelto, ya se acabó. El pueblo de Israel no mostró una práctica genuina del amor hacia Dios. Ellos eran portadores del amor de Dios y no lo dieron a conocer. Se comportaron de una forma muy injusta y egoísta. Una gran verdad, miren, y quiero aclararlo, es que nadie es perfecto. Sí, pero a veces esto se toma como una excusa para no cambiar y poder justificar ciertas actitudes que son pecado. No somos perfectos, es verdad, pero sí perfectibles en Dios. Nos va perfeccionando día con día. Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente: estoy seguro, en la Nueva Traducción Viviente, de que Dios, dijo Pablo, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ya la empezó Dios. Este proceso permite que Dios lo lleve, no tú. Por eso dije, no podemos ser iguales. ¿Por qué? Porque Dios ya empezó un proceso en nuestra vida. Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente. Y por eso le hace estas preguntas. ¿Haré sacrificios? ¿Haré todas estas cosas? No. Dios ya se había declarado cuál era su deseo. Mire, una religión sin amor genuino a Dios, para Él no significa nada. Dios no está buscando actos religiosos. Dios quiere nuestra devoción de corazón. La vida de religiosidad sin un real arrepentimiento no agrada a Dios, perdóname. Si el disfrute de Dios no es una pasión real dentro de nosotros, nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos nos conducirá a un real acto de adoración a Él. Ahora, ¿cómo te gustaría regresar a la iglesia? Mire, el legalismo nos ciega y nos hace pensar que con llegar a la iglesia 2 o 3 veces por semana estamos cumpliendo con Dios. ¿Cómo era nuestra relación? Pregúntate esto: ¿cómo era nuestra relación con Dios antes del COVID-19? A veces la frialdad espiritual nos envuelve en justificaciones sin sentido que nunca serán aceptables a Dios. En su infinita misericordia, Dios nos ha declarado lo que Él desea desde hace mucho tiempo. Y lo sabes. Eso es lo increíble. Sabemos lo que tenemos que hacer desde hace mucho tiempo, pero preferimos lo superficial, actos religiosos, los cuales nos hacen pensar que lo estamos agradando a Él, y no es así. Entonces, ¿qué crees que Dios demanda de ti en este tiempo? Veamos el versículo 8 y apliquemos esto de aquí en adelante. Miren lo que le dice: oh hombre, y se refiere no solamente a los israelitas, también a nosotros. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. La Nueva Versión Internacional dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Pero a veces preferimos basarnos en nuestros propios pensamientos y deseos sobre todo, antes que escuchar la voz de Dios, la cual la sabemos, pero la ignoramos porque rechazamos su palabra. Dios desea que lo obedezcas no como una carga, sino como un estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que espera de ti el Señor? Dice 3 cosas. Aquí las puso en claro. Solamente hacer justicia, que fueran justos con su trato con el prójimo, que hicieran lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto es algo que se ha perdido, la santidad a Dios. Ya no se hablan de estos temas. Si los hablas, incomoda. Y incomoda porque es la voz de Dios. Y sabes, tenemos que escuchar, tenemos que ser diferentes, tenemos que vivir vidas rectas ante Dios. También dice: llamar misericordia, a un amor leal.
que cumplieran sus compromisos para suplir las necesidades también del prójimo. ¿Recuerdas el martes pasado? Yo hablaba de 4 pasos para no centrarnos en nosotros mismos y ver la necesidad del otro. Y por último le dice, y humillarte ante Dios. Qué importante es esto. Tener comunión con Él, con sencillez, sin arrogancia. Caminar humildemente ante Dios es reconocer que todo cuanto eres es por su gracia, y esto te hace tener un concepto adecuado de ti mismo. Mire, una vida desconectada de Dios siempre estará justificando sus actos, lo cual refleja su pobreza espiritual. Dios no quiere nada externo, y más si solo lleva la intención de autosatisfacción personal. Déjame terminar con esto. ¿Has identificado este tiempo las cosas que tienes que cambiar en este momento? ¿Las has identificado? ¿Cómo quieres regresar a la iglesia? ¿Cómo quieres regresar? Y mire, y analizando la pregunta, más bien sería esto, la pregunta correcta. ¿Cómo debes regresar a la iglesia? ¿Cómo debes regresar a la iglesia? ¿Sabes? Tú sabes lo que tienes que hacer. Ahí lo declara. Sabes bien, lo ha declarado, Dios te lo ha dicho. Lo que quiere de ti. Hacer justicia. Vivir una vida recta, transparente, de santidad delante de Él. Amar misericordia. En este tiempo cambiar. No puedes ser igual. Yo no entiendo a veces a mucha gente que sigue siendo igual años y años. Y a veces haciendo daño y justificándose en sus actos, que así es, con sus acciones. No puedes ser igual. Si no has cambiado en tantos años, debes de analizar si realmente has creído en el Señor. La vida cristiana es una vida de cambio. Y ser humilde ante Él, tener un concepto adecuado de lo que eres en Dios, no por lo que tienes, no por un título, sino por lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que tú lo sabes y sabes muy bien lo que tienes que hacer. Así que te invito, en verdad, a que apliquemos todo esto como lo dije. Ahí está. Está en la Escritura lo que tienes que hacer. No lo que quiere Dios que pienses, sino lo que Dios quiere que hagas. Y no lo que tú quieras basarte en tus pensamientos, sino lo que tienes que hacer. No lo que tú creas, sino lo correcto delante de Dios. Así que te invito a orar. Y que este tiempo sea de mucha bendición, de reflexión y de un cambio completamente radical. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder escuchar tu palabra y entender que no son sacrificios humanos, sacrificios externos que podemos ofrecer a ti, sino el sacrificio que tú quieres es un corazón contrito y humillado y un corazón que entienda que se debe a ti. Padre, háblanos en este tiempo. Tu mensaje es claro, tu palabra es real. Yo te pido por cada uno de nosotros que seamos diferentes, que regresemos, Señor, en tu tiempo diferentes, transformados, tocados y aún, Señor, cambiados por tu presencia. Señor, que tengamos que pedir perdón a quien hemos hecho daño, que tengamos que restituir a todo aquel que también hemos hecho daño, que tengamos que humillarnos delante de ti para reconocer que te necesitamos. Gracias por tu pueblo. Bendigo, Señor, a tu iglesia. Pero no permita, Señor, ni permitamos nosotros ser iguales. Gracias por la oportunidad de cambiar y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te guarde y bueno, estamos aquí para apoyarles. Amén.